Para trabajar el sistema circulatorio vamos a dividir la clase en varias partes. Primero vamos a trabajar con todo lo que es la circulación sanguínea propiamente dicha y luego vamos a agregar algunos conceptos sobre circulación linfática. Ambos sistemas están íntimamente relacionados y cuando terminemos con la descripción de los dos por separado vamos a hacer su conexión, ¿sí? Anatómica y fisiológica. El sistema linfático también está íntimamente relacionado con el sistema inmune, así que cuando trabajemos el tema en cuarto lo retomaremos también. Las diferencias entre estos dos sistemas tienen que ver obviamente con su estructura. El sistema sanguíneo está formado principalmente por el corazón y los vasos sanguíneos, y dentro de ese sistema circulatorio circula un tejido que lleva el nombre de sangre. En cambio, el sistema linfático está formado por ganglios linfáticos y por vasos linfáticos. En su interior circula un líquido llamado linfa. Entonces, posteriormente iremos agregando de a poco las clases que vayan explicando cada uno de estos temas. En esta primera parte, entonces, vamos a trabajar con el sistema circulatorio sanguíneo y en este video en particular vamos a hablar de la sangre. Las funciones de la sangre son 4 principalmente. El transporte, ya sea de gases respiratorios, oxígeno, dióxido de carbono, lo estuvimos viendo, de nutrientes, de metabolitos, de hormonas, de enzimas, todo lo que se tenga que trasladar de un lugar a otro del organismo se va a transportar principalmente, si son grandes las distancias, por la sangre. La regulación hormonal, de temperatura, de pH, de sustancias amortiguadoras, ¿sí? También es una de las funciones de la sangre. La protección, en la sangre tenemos gran parte de la inmunidad de nuestro organismo, ¿sí? Vamos a encontrar gran parte de linfocitos, de glóbulos blancos y de anticuerpos, que son proteínas específicas que tienen que ver con el sistema inmune también. Y también la hemostasia, que tiene que ver con la coagulación de la sangre para el momento en que hay que reparar algún vaso sanguíneo dañado y que se está perdiendo volumen sanguíneo. Ahí también hay protección por parte de la sangre. Y por supuesto todo lo que tenga que ver con la homeostasis, que muchas de estas cosas que describimos estarían incluidas, que es el mantenimiento del medio interno. La composición específica de la sangre está dada por una cantidad muy importante de plasma sanguíneo, en su mayoría, y otra cantidad similar, un poco menor, de elementos figurados. Los elementos figurados se les llaman a las células. El tema es que algunas no son específicamente células porque ya han perdido sus núcleos o son pequeñas partes de células originales, pero que realmente no constituyen una célula propiamente dicha, como por ejemplo las plaquetas. Fíjense que lo que tiene que ver con el peso corporal total, ¿sí?
La sangre constituye el 8% del peso corporal total, ¿sí? El resto van a ser todos los demás fluidos y tejidos que tenemos en el organismo. Dentro de lo que forma el plasma sanguíneo, podemos decir que su mayoría está formado por agua, pero también vamos a tener otros solutos disueltos y el soluto principal van a ser las proteínas. Vamos a tener gran cantidad de proteínas, muchas de ellas asociadas al sistema inmunológico. Muchas de esas proteínas están relacionadas con el sistema inmune. Dentro de los solutos, de los otros solutos que podemos ver disueltos, estarían los electrolitos, los nutrientes, ¿sí? Otras sustancias reguladoras. Y con respecto a la composición celular, ¿sí? o de elementos figurados, para ser más específicos, tenemos una gran parte de glóbulos rojos, que son las células encargadas de transportar gases respiratorios, una porción menor de glóbulos blancos relacionados con el sistema inmunológico, ¿sí? Distintos tipos de glóbulos blancos, no hay un solo tipo, y una porción similar de plaquetas. Esto es lo que yo les contaba, que son pequeñas partes de estructuras celulares. Dentro de los glóbulos blancos tenemos muchos tipos, entre ellos pueden estar los monocitos, ¿sí? O los neutrófilos. Bueno, son todos glóbulos blancos que van a funcionar durante la defensa del organismo de agentes patógenos. Todas las células sanguíneas derivan de la misma célula madre ubicada en la médula ósea roja. Recordemos eso, ¿sí? En la médula ósea roja hay células totipotenciales capaces de dividirse y diferenciarse en los distintos tipos de células sanguíneas. Entonces, a partir de células como por ejemplo los eritoblastos, vamos a obtener por diferenciación los eritrocitos, los glóbulos rojos. En esa diferenciación, el glóbulo rojo, una de las características que tiene es que perdió el núcleo. De los mieloblastos vamos a tener toda una serie de glóbulos blancos que son los granulocitos, los neutrófilos, los basófilos, ¿sí? Todas células que son capaces de producir la fagocitosis durante el proceso de cuidado y defensa del organismo, ¿sí? Estas participan en el sistema inmunológico. De los monoblastos van a derivar los monocitos, otro tipo de glóbulo blanco que también participa en el sistema inmune, con su capacidad de fagocitar también. De los linfoblastos vamos a tener los linfocitos. Estas son células también del sistema inmunológico, pero pertenecientes a la barrera más específica, la barrera terciaria. Lo vamos a ver mucho más detallado en cuarto cuando veamos sistema inmune. Y de los megacarioblastos obtenemos los megacariocitos que por ruptura, digamos, por pérdida de pequeñas partículas de su estructura, se van a obtener las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas son pequeñas estructuras celulares derivadas de la fragmentación de una célula original. Las plaquetas cumplen la función de coagulación sanguínea, por eso también esa función de protección ante la pérdida por ruptura de un vaso sanguíneo del
fluido sanguíneo hacia el exterior del sistema. Entonces, el proceso de hematopoiesis, ¿sí?, es este que acabamos de describir, donde a partir de una célula madre pluripotencial podemos obtener todos los tipos de células sanguíneas, ¿sí? Y entonces, algunas de ellas van a ser células progenitoras, estas que tenemos acá arriba, ¿sí?, células precursoras y células tisulares. Estas van a ser las que vamos a encontrar en los tejidos, y células circulantes, células que vamos a encontrar en el fluido sanguíneo. ¿Está bien? Si ahora nos detenemos en la estructura del glóbulo rojo, fíjense, tiene como dos caras cóncavas, ¿sí?, como un disco, como un plato hondo en su estructura. Tiene una proteína específica que es la hemoglobina, que a su vez dentro tiene un grupo hemo, ¿sí?, que contiene, la estructura molecular es de este estilo, que contiene en el centro un átomo de hierro. Ese átomo de hierro es el que es capaz de oxidar, o sea, pegar a él el oxígeno molecular para transportarlo por la sangre. También es afín al dióxido de carbono en menor cantidad, pero también vimos, cuando vimos respiratorio, que tiene incluso una mayor afinidad que para el oxígeno con el monóxido de carbono, que es tóxico, muy tóxico, venenoso para nuestro organismo. El ciclo de vida de un eritrocito es bastante complejo, pero vamos a describir algunas de sus características. Vamos a empezar en el hueso, ¿sí?, donde se originan los glóbulos rojos. Entonces, a partir de las células madre de la médula ósea roja, se producirán las células, los eritroblastos, que van a producir al eritrocito por pérdida, entre otras cosas, pérdida de su núcleo. Para poder generarlo, necesitó usar átomos de hierro que van a formar parte de la hemoglobina, que era esa proteína característica de este tipo de células. Los eritrocitos van a circular durante varios días en el torrente sanguíneo hasta que, terminada su vida útil, van a ser fagocitados y degradados. En ese proceso de degradación, la proteína, la hemoglobina, va a ser separada en sus partes, y entonces la parte propiamente proteica va a ser degradada a aminoácidos, y esos aminoácidos pueden ser reutilizados para hacer cualquier otro tipo de proteína, ¿sí? El grupo hemo en sí, que es el que tenía el hierro aferrado a él, va a eliminar el hierro va a ser tomado por una transferrina. Las transferrinas son las que captan el hierro en diferentes tejidos y lo va a llevar al hígado, y donde otra transferrina puede transportarlo al hueso para que se sigan fabricando eritrocitos. La otra parte del grupo hemo puede ser metabolizada a bilirrubina en el hígado, liberada al intestino y salir una parte de ella con las heces, o ser reabsorbida y salir con la orina después de ser filtrada en el riñón. Los glóbulos blancos, como les conté antes, uno de sus nombres también es el de leucocitos,
funcionan o tienen su función con la defensa del organismo, ¿sí? Un grupo de esos glóbulos blancos o leucocitos son los polimorfonucleares, que van a ser los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Por otro lado, la mayoría, ¿no?, de este grupo de los granulocitos son los neutrófilos. Por otro lado, tenemos los mononucleares, que son los agranulocitos, y los más comunes son los linfocitos, T y B. Pero también hay un gran número de monocitos dentro de este grupo de leucocitos. La función del glóbulo blanco, entonces, es la fagocitosis, ¿sí?, o la defensa por medio de la producción de proteínas que rompen células o destruyen células infectadas por el patógeno. Entonces, pueden fagocitar los mismos glóbulos rojos que dijimos recién que se destruían cuando termina su vida útil, pueden destruir microorganismos tan invasores por fagocitosis, o pueden producir anticuerpos que neutralicen las infecciones. En este esquema que ven acá se ve el proceso de fagocitosis, donde un glóbulo blanco con su membrana plasmática recubre este patógeno que entró al organismo, que son estas bacterias que ven acá, forma una vesícula membranosa que la rodea, lo introduce entonces a su citoplasma y con las enzimas digestivas que pueden venir de un lisosoma, degradan ese microorganismo que fue captado. Y con respecto a los anticuerpos, a las proteínas que neutralizan a los microbios, generalmente o son siempre producidas por el linfocito B, que primeramente es activado por el patógeno y produce ya como plasmocito en la sangre estas estructuras proteicas que se llaman anticuerpos. Los anticuerpos se van a pegar al patógeno como señalando su ubicación y arrinconándolo para que el resto de los glóbulos blancos acudan a destruirlo. Las plaquetas son llamadas también trombocitos, derivan entonces de esa célula madre que es el megacariocito, y entonces van a ser pequeñas estructuras que se van separando del citoplasma de ese megacariocito, ¿sí? Las plaquetas activadas van a cumplir la función justamente de coagular, de formar un trombo, por eso lo de trombocito, un tapón, en los vasos sanguíneos donde se produzca algún tipo de daño y haya pérdida del fluido sanguíneo. En esta última parte del video nos vamos a detener a tratar de entender qué son los grupos sanguíneos. Para poder interpretar este concepto tenemos que detenernos a estudiar los glóbulos rojos. Es en la membrana del glóbulo rojo donde vamos a encontrar distintos tipos de proteínas que van a representar a cada grupo sanguíneo que conocemos. Por eso, las personas que tienen grupo sanguíneo A, lo que tienen es una proteína específica del grupo A en la membrana del glóbulo rojo. Los que tienen grupo B tienen otra proteína específica, que es la del grupo B, en la membrana del glóbulo rojo. Los que tienen el grupo AB tienen expresadas las dos proteínas
y como este factor alélico es codominante, podemos decir que esas personas son del grupo AB. No hay ninguna que domine a la otra, por lo tanto son codominantes, esos factores alélicos. En el caso del grupo 0, no tienen ninguna de las dos proteínas. Entonces llamaremos grupo 0 a las personas que en la membrana del glóbulo rojo no presentan ni a la proteína A ni a la proteína B. ¿Está bien? Ahora, si seguimos analizando la estructura sanguínea de esos grupos, vamos a encontrar que en el plasma sanguíneo del grupo A se van a encontrar anticuerpos anti-B. Por eso no se puede donar a una persona del grupo A otro grupo sanguíneo, porque si se dona glóbulos rojos con la proteína B, la va a reconocer como extraña, la va a atacar y va a formar un coágulo, con todo el peligro que eso genera en el fluido sanguíneo. Lo mismo a la inversa va a pasar con el grupo B. En su plasma tiene estructuras proteicas, anticuerpos, que son anti-A. En el caso del grupo AB, no tiene ni el anticuerpo anti-A ni el anticuerpo anti-B, porque justamente tiene las dos proteínas en la membrana. Entonces reconoce a las dos proteínas como propias. Pero en el caso del grupo 0 vamos a encontrar los dos tipos de anticuerpos, el anti-A y el anti-B. Acá tenemos el grupo sanguíneo que no va a poder recibir sangre realmente de ningún otro grupo que no sea el 0, porque cualquiera de los otros 3 grupos sanguíneos los va a reconocer como extraño. Entonces, la manera de detectar quién puede donar a quién dentro de los grupos sanguíneos tiene que ver con pensar si está presente el anticuerpo, ¿sí? Y cuál es la proteína dominante en la membrana del glóbulo rojo. Por otro lado, conocemos, aparte de los grupos sanguíneos, el factor RH. ¿Sí? El factor RH se llama así por esta palabra rhesus, que es el nombre de una especie de chimpancé en el que se encontró este factor. La manera de detectar el factor RH es igual, ¿sí? Vamos a tener que investigar en la membrana del glóbulo rojo la presencia o ausencia de la proteína RH. Entonces, el glóbulo rojo que tenga la proteína RH será RH positivo y el glóbulo rojo que no tiene la proteína RH es RH negativo. En general, la población mundial tiene más cantidad de factor positivo que de negativo, ¿sí? Es mucha la diferencia de personas que tienen el RH a las que no lo tienen. El factor rhesus entonces viene de haber estado trabajando, un científico, con este chimpancé, ¿sí? El chimpancé rhesus, mono rhesus, ¿sí? Macacus rhesus. Y de ahí es donde se detecta el factor RH, por eso el nombre. Otra de las características con respecto al RH que se detectó es que durante mucho tiempo hubo una enfermedad llamada la enfermedad del RH, hoy ya no la llamamos así, que tiene que ver con muerte de bebés durante los embarazos, justamente a raíz de la diferencia en el RH de la mamá y el feto. Si tenemos en una pareja de padre y madre, la madre negativa y el padre con posibilidad de pasar RH positivo al bebé,
haciendo al bebé RH positivo, la mamá va a reconocer a ese individuo, a esa sangre, como un factor extraño, ¿sí? Entonces va a producir en algún momento anticuerpos contra el RH, siempre y cuando haya algún tipo de intercambio sanguíneo entre los dos. Ustedes saben que la placenta es un órgano común entre la madre y el bebé y la sangre no se comunica en ese órgano, pero sí lo puede hacer en el momento del parto. Entonces, la enfermedad del RH se ve mucho más claramente en el segundo embarazo, ¿sí? Entonces, para un primer embarazo por ahí no hay intercambio de sangre, pero en el momento que haya contacto de la sangre del bebé con la mamá, que esto puede pasar durante el parto, la mamá puede tomarse el trabajo de generar anticuerpos para atacar al futuro bebé con factor RH positivo ahora que ya tiene los anticuerpos formados. Si hablamos de sangre, una de las cosas que no podemos dejar de decir es la importancia de la donación, ¿sí? Porque nuestro organismo puede fabricar sangre sin problema, pero no hay otra máquina que lo fabrique. Entonces, donar sangre puede ayudar a muchas personas a salvar su vida. Acá hay un cálculo que dice que una donación sanguínea puede salvar hasta 3 vidas o más y que el 80% de la población en algún momento de sus vidas necesita una transfusión sanguínea. Y acá hacen un cálculo de cuántas vidas uno puede salvar si empieza a donar sangre de forma periódica a partir de los 18 años. Es un número altísimo realmente. Y entonces, bueno, justamente la primera razón tiene que ver con pensar en nuestras personas queridas, en nuestros amigos y tener en cuenta que los grupos sanguíneos más solicitados son justamente el 0 positivo y el negativo. Bueno, acabamos de ver que incluso el 0 negativo es uno de los más requeridos. Piensen ahora cómo está conformada esta sangre seronegativo, ¿no? Es un glóbulo rojo que en su membrana no tiene ni la proteína A, ni la proteína B, ni la proteína RH, con lo cual este tipo de sangre se lo puedo colocar a cualquier persona sin problema. Este es el famoso dador universal. El grupo 0 negativo, el grupo 0 factor RH negativo, es el que puede donarle a cualquier persona, no importa de qué grupo y factor sea. Pero, justamente, no puede recibir sangre de ningún otro grupo y factor que no sea el 0 negativo, porque la va a reconocer como extraña al tener una proteína que no le es propia al organismo. En nuestro país, los porcentajes obtenidos en el último censo, que igual es viejo porque es de hace 10 años, es más o menos, entonces, el 50%, la mitad de la población está en el grupo 0, un porcentaje bastante importante pero menor en el grupo A, mucho menor en el grupo B y mucho más bajo en el grupo AB. Y con respecto al factor RH negativo es solo el 10% de la población de estos grupos. Y otro dato que me interesaba darles para meternos o meter este tema en lo que estamos viviendo hoy en día es que varios estudios parecen demostrar que la sangre en relación al COVID-19, el grupo sanguíneo A
es uno de los más vulnerables a contraer el virus. No quiere decir esto que les haga peor o mejor, sino a contraerlo, o sea, más susceptible de enfermarse. Después, qué haga la enfermedad dentro de ese cuerpo va a tener que ver con la historia de esa persona, ¿sí? La historia inmunológica. Y el grupo 0 parece ser uno de los más resistentes al contagio del virus. Estos son investigaciones que se han hecho con lo que tenemos hasta ahora sobre la relación tipo de sangre y COVID-19. Bueno, seguiremos con el resto de los temas en los otros videos.